¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a Agenda Económica. Partimos analizando el último debate presidencial antes de las elecciones de este domingo. Economía y otros temas fueron parte de la discusión y los candidatos reforzaron sus planteamientos en materia de inversión y también de gasto fiscal. Vamos a revisar algunas declaraciones de los principales, de los abanderados en esta materia. La inversión se atrae con normas claras, con orden público, cosa que no ha existido, cerrando la incertidumbre constituyente, y por eso tenemos que avanzar y terminar rápido para que ellos presenten su proyecto de constitución y podamos cerrar el capítulo de la incertidumbre de lo que es el derecho de propiedad, por ejemplo, que no está. Pero en las otras materias, cuando se dice no calzan las cifras, bueno, los países de la OCDE hoy día tienen un promedio de 25% de impuesto corporativo. Se en otro nivel de 27. Si el Congreso no autoriza inmediatamente del 27 al 17, bueno, iremos paso a paso. No por el hecho de subir impuestos, como dice la izquierda, va a haber más recaudación. Por el contrario, van a seguir saliendo capitales de Chile. Yo lo que he visto que genera más incertidumbre es la reforma tributaria. Sin embargo, yo considero de que una reforma tributaria es necesaria para poder llevar adelante un programa de transformaciones como el que nos hemos estado planteando. Y esta reforma tributaria la hemos planteado en un plazo razonable, entre 6 a 8 años. Nos interesa el crecimiento, pero no es posible crecer en un país que está fracturado socialmente. Por eso nosotros vamos a avanzar hacia la creación de un estado de bienestar que garantice derechos que no discrimine entre ricos y pobres, en salud, en educación, que les permita a las familias estar juntas y no solamente vivir para trabajar. Bueno, nosotros lo que vamos a realizar, en primer lugar, redistribuir todo lo que significa el presupuesto. Vamos a terminar con las excepciones tributarias, la evasión. Vamos a poner mano muy firme al tema de la corrupción. Claramente vamos a caminar también con una reforma de carácter del uso de los suelos, con una política alimentaria que nos permita bajar los precios en la alimentación, porque al día de hoy, con el sistema actual, hasta la harina con la cual se hace el pan se trae de afuera. O sea, claro que vamos a hacer una reforma agraria nuevamente. Se lo dije a los empresarios, que lo que hemos planteado es un plan serio que supone 3 cosas. Emitir deuda. Chile tiene una deuda pública razonable. Países parecidos tienen deuda más alta. Una reforma tributaria dialogada. Y al lado de eso también, efectivamente, reasignaciones presupuestarias, se está gastando más la plata. Chile tiene plata. Y yo tengo una diferencia en su premisa. Chilenos y chilenas, los bancos ganan hoy día en la noche 6.000 millones de pesos. La AFP, 1.000 millones. Están así de gordos de plata, 7.000 millones de pesos. Claro que hay plata. Ahora veremos cómo hacemos dialogadamente. Nadie va a imponer a la fuerza. Con diálogo una reforma tributaria que nos permitirá en régimen, y será difícil. Y ese es el error de Boric. Será difícil y será complejo, pero lo haremos con responsabilidad. Y termino. Para mí gobernar es proteger. En tanto, Yasna Proboste y Sebastián Sichel reiteraron sus propuestas de pensiones. La abanderada de Nuevo Pacto Social planteó la creación de un ente público con una pensión básica universal, mientras que el postulante de Chile Podemos Más enfatiza en la libertad de elección de la administración de los fondos por parte de los afiliados. En materia de pensiones en nuestro gobierno, en que vamos a ser capaces de transitar de manera muy gradual a poder tener un sistema público sin fines de lucro que tenga un solo propósito: pagar pensiones con suficiencia. Nuestro primer piso es distinta a la propuesta de Gabriel. Gabriel plantea un techo, nosotros planteamos un piso de 225.000 pesos que se paga a todos los mayores de 65 años, a excepción del 10% de mayores ingresos. Yo no creo seguir solo con las AFP administrando los fondos. Quiero terminar con el modelo de AFP. No hacer lo que dice Gabriel Boric, reemplazándolo por un administrador del Estado, sino dándole la libertad a los chilenos que escojan quién le administra su fondo, sea un administrador privado, sea el Estado, sea un fondo de emprendimiento, un fondo de inversión en bonos verdes, pero nunca más esta idea de que solo unos administradores de AFP siguen. Avanzamos en otra información. La empresa Aicino anunció que va a recurrir a la justicia por presiones indebidas tras la fallida licitación para fabricar las cédulas de identidad y los pasaportes de los chilenos. Bueno, todos los detalles lo vamos a revisar en la siguiente nota de Estefanía Bustamante.
Documentos que conocemos al revés y al derecho, pero pocos saben cómo se fabrican. Un consorcio chino-alemán se adjudicó la licitación para realizar esta tarea por 10 años, pero el registro civil optó por dejarla sin efecto. No hubo ninguna consideración de tipo geopolítica ni estratégica, en el sentido de considerar que estos problemas se podían suscitar. A lo que estamos asistiendo ahora es una larga batalla judicial que va a implicar millones. ¿Por qué nosotros no recuperamos la función pública que tuvimos siempre de nosotros, fabricar el pasaporte, la cédula? Según el servicio, había inconsistencias en la oferta de Aicino y solicitaron mayores antecedentes que no habrían sido entregados, una versión que negó la empresa y advirtió que llegaría hasta la justicia nacional e internacional, acusando vicios en el proceso. Bueno, están absolutamente en su derecho, así como no ha ocurrido en otras veces, pero aquí se hizo un proceso absolutamente transparente, con bases de licitación que eran además muy convenientes para las personas. Aicino produciría documentos que costarían hasta 3 veces menos que hoy. Eso sí, la licitación exigía a la empresa asegurar la continuidad de visas waiver que entrega a Estados Unidos, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que un contrato con la empresa china podría poner fin al programa estadounidense. Y eso es algo que ninguna empresa por sí sola puede asegurar que se satisfacen ciertos criterios técnicos, pero al final la decisión de si seguir o no con el programa de visa waiver depende del gobierno de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos en Chile sostuvo que cada país debe adoptar sus decisiones, pero los países y ciudadanos deben poder confiar en que sus documentos de identidad no están sujetos a riesgos que amenacen la seguridad nacional. Eso es una decisión soberana de Estados Unidos, quien avisa que este proveedor no le da confianza. Chile está pagando $23 millones extra, o va a terminar pagando $23 millones extra para poder optar a seguir con el programa. Algo que también habían advertido los diputados de la Comisión de Economía, quienes pidieron una investigación a Contraloría. 2 empresas participantes en la licitación también habían solicitado la suspensión del proceso al Tribunal de Contratación Pública. Creaba problemas con los datos personales de las personas y, lo que es más grave, también generaba problemas con la visa privilegiada. Para las inversiones de países totalitarios, tiene que también tener una institucionalidad que vea la parte geopolítica. Por ahora se desconoce el futuro de la licitación, que sigue vigente con otros 4 postulantes y que todavía no ha concluido. La presidenta del Senado, Jimena Rincón, indicó que la comisión mixta que va a revisar el proyecto del cuarto retiro de fondos de pensiones se va a constituir el miércoles. La instancia debe revisar esta iniciativa luego, como sabemos, de ser rechazada en general en la Cámara Alta. Vamos a pedirles y convocar a los senadores y diputados para que se constituyan el día de mañana. Hacemos una pausa en Agenda Económica y volvemos con más. Ya estamos de regreso de la pausa. El sábado terminó la COP26, la cumbre que prometía ser el más importante en términos de los avances del combate al cambio climático, a esta crisis que estamos enfrentando. Pero algunas de las conclusiones surgidas de esta instancia dicen que las resoluciones no están de acuerdo a la emergencia. No todos quedaron contentos, pero queremos analizar los puntos más relevantes de este evento. Tenemos a esta hora la comunicación con Pamela Po, que es integrante de la red de politólogas y experta además también en temas medioambientales. Muchísimas gracias por acompañarnos, Pamela. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Pamela, bueno, analicemos un poco lo que deja esta COP26, porque las apreciaciones son que falta, ¿no? Que tal vez acá se podría haber hecho mucho más, sobre todo cuando estamos hablando de los grandes países, que son además también los más contaminantes. Pero lo primero que surge es como punto, ¿no?, a cuestionar, o que levanta cierta suspicacia, es que estamos hablando de un acuerdo que no es vinculante, que más bien pasa como por una autofiscalización. ¿Qué implica entonces lo discutido en torno a la COP26, si es que efectivamente no hay fórmulas concretas para poder fiscalizar que esto se cumpla? Mira, efectivamente el acuerdo es voluntario, pero tampoco es que no tenga algún tipo de fiscalización, ya que los países se comprometen cada 5 años, ¿cierto?, con sus NDC, que son los compromisos nacionales determinados, ¿cierto? Y es en esos documentos en donde el país coloca a qué se compromete.
Y la idea de que sea voluntario es que el país se pueda comprometer en lo que puede realmente cumplir. Y en ese sentido, obviamente, para los países desarrollados, esas NDC son mucho más, debieran ser mucho más, aspirar a poder rebajar las emisiones, pero la verdad es que ahí es donde está el problema de la voluntariedad. En el fondo no hay ningún castigo ni sanción, ¿cierto?, por no cumplir. Pero de todas maneras existe el mecanismo de estar supervisando permanentemente el cumplimiento de estas NDC y las distintas estrategias que se van colocando los países para reducir emisiones, que es el foco principal, ¿cierto?, y la preocupación para que la temperatura no aumente más allá de los 1,5 grados. Si analicemos algunos de los compromisos concretos, por ejemplo, en el caso del metano, hay una reducción de un 30%, esto a 2030, y ya acordado por 100 países, donde a partir de este ejemplo tú pones el principal foco de metas concretas y que pueden ser además también cumplibles, porque ahí hay un análisis además respecto a cuánto, desde el punto de vista económico, genera el compromiso que los países tienen para establecer esta responsabilidad en torno a fechas que están a la vuelta de la esquina, si lo pensamos en el caso de 2030. Están a la vuelta de la esquina, pero a la vez están sumamente, lamentablemente creo yo, son tardes las medidas. O sea, también se colocó el tema de la deforestación al 2030, ¿cierto? Las reducciones de los gases, de efecto invernadero, etcétera. Pero la verdad es que el desafío que tenemos hoy en día es tan grande que en realidad los compromisos se quedan cortos en esta COP. Esta era la COP que se requería, ¿cierto?, que fuera la de la gran ambición para combatir el cambio climático. Y esa gran ambición no se refleja en el acuerdo final que se firma, ¿cierto? Y que hubo 3 intentos, ¿cierto? Partió con una redacción muy tratando de colocar ambición, después esta ambición se va reduciendo y después ya llegan a un tema de que finalmente el acuerdo es muy simple o muy débil en relación al desafío que tenemos hoy en día. Yo siento que se ha perdido tiempo. Sí. Creo que el formato de la COP está bastante agotado. No estoy diciendo con esto que haya que abandonar el multilateralismo. Yo creo que sí, tenemos que seguir en esta senda, pero está agotado el formato de esto. Yo creo que acá debieran ser los gobiernos, ¿cierto?, la sociedad civil, pero yo creo que de verdad que el tema del lobby presente que hubo en la COP, eso debiera eliminarse. O sea, acá tenemos que el lobby petrolero, en el fondo, que estuvo también presente dentro de la COP, y un poco también se ve reflejado que los estados no logran, ¿cierto?, colocar como cierta rienda al sector empresarial, porque no olvidemos que el 70% de las emisiones de CO2, por ejemplo, lo emiten 100 empresas a nivel mundial. Sí. Vámonos precisamente a ese tema que es bien relevante y trascendente, porque hay, eso sí, un compromiso de 450 organizaciones que estamos hablando que tienen un manejo de monto bien cuantiosos, ¿no? 130 billones de dólares, por ejemplo. Ellos acuerdan respaldar tecnologías limpias, renovables y financiar. ¿Cómo ves también el compromiso establecido a partir de ciertas empresas, pero con esta limitación un poco que tú exponías recientemente, ¿no?, del lobby de grandes, de los contaminantes, y entender que aquí no basta exclusivamente con un compromiso de los estados, de los países, si es que el mundo privado no establece también ciertas metas y no se pone ahí ciertas urgencias en torno a este tema? Totalmente, y estamos ante la complejidad además de que si el mundo, ¿cierto?, las empresas no van a la reducción de emisiones, que eso es lo que se busca en el fondo, y a eliminar el carbón, por otra parte, y también el gas y el petróleo, lo que tenemos acá es el desafío del reemplazo tecnológico. Y yo creo que acá lo que tenemos que transparentar es que no es tan posible lograrlo en cómo se está proponiendo, ¿cierto?, en materia de mitigación desde la COP y los países como lo proponen. Acá lo que se ha evitado conversar es el tema de cómo hacemos de crecer nuestras economías, cómo en el fondo limitamos el crecimiento, que en el fondo los países lo miran de manera exponencial, si la problemática en el fondo está ahí. Cómo compatibilizamos, ¿cierto?, nuestra economía, nuestro desarrollo con la naturaleza en este caso. Y como lamentablemente estamos enfocados desde una lógica antropocéntrica, lamentablemente no abandonamos, sino que solamente estamos concentrados en hacer este cambio tecnológico.
Y eso es lo que yo veo que lamentablemente no va a funcionar si solamente esa es la aspiración. Acá tenemos que cambiar, y esto el IPCC lo está planteando también, lo que pasa es que no se releva. Acá tenemos que cambiar el cómo transformarnos, transitar hacia otras economías, etcétera. No podemos continuar con la senda de crecimiento que llevamos actual. Esto no es pasar del capitalismo a un capitalismo verde. Acá se requieren medidas profundas. Y un tema que también es profundo es el tema de la adaptación. Como la adaptación requiere protección de humedales, requiere protección de sumideros, protección de los océanos, ¿cierto? Tú ves que en adaptación es mucho menor el compromiso que se logra de los países, y en nuestro país lo podemos ver, está muy presente esa realidad de que no se está protegiendo los ecosistemas que necesitamos para adaptarnos. Ahí, para finalizar, ¿cómo ves también la participación de nuestro país? Hubo un debate en torno a las grandes potencias y un financiamiento precisamente para poder compensar o ayudar a aquellas naciones en vías de desarrollo, y esto además en directa relación con los efectos que produce obviamente esas economías, esas grandes economías, y su impacto en el medio ambiente. Entonces sabemos que estamos en un año presidencial, los candidatos han tocado este tema, pero en cuanto a compromisos concretos y además también a un salto de la manera y lógica que tenemos precisamente de establecer nuestras lógicas productivas, esto puede ser una gran oportunidad. Pero ¿cómo analizas tú lo que puede generarse en nuestro país, la oportunidad y lo recientemente acordado en esta COP26 por Chile? En el caso de Chile, yo creo que nosotros se están haciendo políticas en materia de descarbonización de la matriz energética. Hemos sido críticos con respecto al año que se plantea esta descarbonización, que es al 2040. Ya muchos presidenciables plantean que esta tiene que ser al 2030 y obviamente generando una transición justa, evaluando los elementos territoriales que tienen que estar presentes. Pero en materia de adaptación el país está totalmente atrasado, y el problema de Chile es que es un país tremendamente vulnerable. Por lo tanto, es un tema que no podemos descuidar. Mi esperanza está, por una parte, en la Convención Constitucional, en que se va a abordar el tema biocéntrico, por decirlo así, y por otra parte, la otra esperanza está en el próximo presidente que yo espero, presidente o presidenta, ¿cierto? Yo espero que aborden la crisis climática y ecológica para preparar al país, porque no podemos perder 4 años más. Esta es una situación que nos va a golpear. Entonces, tenemos que prepararnos con tiempo, preparar a la ciudadanía. Si por ejemplo el Acuerdo de París no se cumple, vamos a tener que abordar esta problemática a nivel ciudadano también y entregarle las herramientas necesarias a la ciudadanía en materia sobre todo del tema hídrico, soberanía alimentaria, qué va a pasar con las migraciones climáticas. Entonces hay que preparar una batería de políticas públicas que yo espero que sean políticas de Estado y no solo de gobierno, para que estas tengan continuidad con el próximo gobierno. Absolutamente de acuerdo, Pamela. Sobre todo con esa última reflexión y pensar a largo plazo, pero con la urgencia que obviamente genera esta crisis climática. Muchísimas gracias por tu tiempo. Que estés muy bien. Listo, muchas gracias a ustedes igual. Hasta luego. Chao. Bueno, así hemos llegado al final de Agenda Económica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien.